Muy bien, Sonia, saludos a ti, a tu auditorio, gracias por el espacio. Bueno, hay sin duda temor, inquietudes bien fundadas. Empezó con pues la expedición de todos estos decretos presidenciales, la firma de todos estos documentos con los que de alguna manera le da formalidad a algunas de las amenazas que había hecho o que nosotros las vemos como amenazas en los días previos a esta toma de protesta. Así es, y me parece que no debe de haber sorpresas, Sonia. La verdad es que quien se llame sorprendido a estas acciones ejecutivas o decretos, pues es que no estuvo muy pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos desde hace al menos 10 años. Me parece que esto es consecuencia de una larga lucha de gente que se siente fuera de los beneficios del modelo económico estadounidense y por ende también a nivel global. Entonces, las primeras 6 órdenes ejecutivas tienen impacto directo en México. Entre otras cosas, porque bueno, la plataforma con la que llegó Trump, pues es principalmente migración, seguridad nacional, y ahí tiene mucho que ver, obviamente, la frontera sur, ¿no? Esta idea de que hay una invasión a través de la frontera y que la frontera es porosa, pues obviamente le ayudó mucho a Trump con los adeptos. El segundo bloque de órdenes ejecutivas es más de orden económico, donde también hay implicaciones importantes para México, ¿no? Está obviamente el tema de lo de las tarifas, esta agencia que va a crear de ingresos externos, que podría ser obviamente el mecanismo que van a utilizar para empezar a taxar más los bienes y servicios que vienen de México. Y bueno, pues ya prácticamente avisó que el 1 de febrero empieza con tarifas arancelarias del 25% para Canadá y México. En fin, no cabe sorpresas, estamos en otra era, de verdad no es exageración decir que estamos iniciando otra época a nivel global. También obviamente salirse del Acuerdo de París de cambio climático, salirse de la Organización Mundial de la Salud, una serie de acciones que pues, verdaderamente van a cambiar para siempre el entorno internacional y el entorno doméstico de Estados Unidos y con muchas afectaciones obviamente a México, ¿no? Claro, Rodrigo, ¿qué tanto había de alguna manera la ilusión, por llamarla de alguna forma, que justo el contexto internacional contuviera algunas de estas acciones? ¿Qué tanto puede ocurrir? Pensemos, por ejemplo, en el tema de los aranceles y un tratado de libre comercio o algunas otras medidas que tienen que ver pues, con la relación que de cualquier forma debe tener Estados Unidos con el mundo. Pero en el tema multilateral, la verdad, no hay quien contenga al país más poderoso cuando se propone ser unilateral. Vamos, y ya lo hemos visto incluso en foros internacionales, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues cuando un país poderoso como China, como Rusia, como Estados Unidos, simplemente no está de acuerdo con algo, simplemente deciden hacerlo. El tema obviamente de los 15 meses del conflicto en Israel pues, nos dice, ¿no? Nos dice mucho de que al final de cuentas Naciones Unidas y los foros multilaterales pues son pactos políticos, pero no están obligados en amplio sentido a seguir esas reglas. Estados Unidos, quien fue el promotor de este sistema internacional, hoy da un viraje, entonces pues ahí hay que ver. Ahora, sobre los acuerdos comerciales, pues está el tema de qué es la revisión. Empieza este año y culmina el próximo año. La revisión del acuerdo comercial. Entonces ahí hay una cláusula que el mismo Trump puso, pues o, activa a los congresos de los tres países a hacer una revisión de cómo va el Tratado de Libre Comercio. Aquí puede haber afectaciones obviamente mucho a empresas estadounidenses, canadienses y mexicanas. Pero por supuesto que él está en cualquier posición de intentar estas medidas unilaterales, ya sea como medida de presión o como políticas públicas que se quedan para siempre. A mí me parece en particular con el caso del fentanilo y de los cárteles que
pues sí son medidas de presión. O sea, lo que él necesita decirle al pueblo estadounidense es que yo ayudé y yo puse orden en México, ¿no? Forcé a través del tema de los aranceles a que dejara de entrar fentanilo y dejara de entrar migración ilegal. Ese es por un lado, y por otro lado, pues, obviamente las deportaciones masivas que se vienen venir, vamos, que se ven venir, pues obviamente es haberle entregado a su electorado promesas de campaña que fueron importantes. Es una narrativa que se viene construyendo desde hace ya varios años y México está obviamente ahí en el punto importante, ¿no? Claro. En el tema migratorio, Rodrigo, pues hay de alguna manera la oferta por ejemplo, en el caso de nuestro país, de desde los consulados tratar de hacer una defensa jurídica. ¿Hay algo que hacer ante esta situación? Mira, yo creo que lo que se tiene que hacer se está haciendo, Sonia, pero va a ser insuficiente, me parece, porque pues, es caso por caso. Yo creo que sí va a haber muchos agravios, voluntarios o involuntarios de parte de la autoridad americana. Ayer mismo ya empezamos a ver cambios en algunos aeropuertos con mayores restricciones de tipo de seguridad, aduanal, en fin, de verdad que van en serio y en el Inter puede haber muchos agravios. Yo creo que se está haciendo lo que se tiene que hacer con lo que tenemos en México, ¿no? La red consular, los esquemas de apoyo, pero yo no estoy muy optimista, francamente, de que eso sea suficiente. Eh, por otro lado, la verdad es que a mí sí me parece una oportunidad perdida. Desde noviembre para acá nos vienen advirtiendo cómo venían las cosas. Quizá a mi juicio hubiera sido mejor pues venir a negociar antes con Donald Trump algunos de los aspectos para tratar de mitigar los impactos, ¿no? Trudeau lo hizo, no le salió bien, pero Trudeau ya iba de salida, ¿no? Claro. La presidenta Sheinbaum es una presidenta con un mandato popular enorme, con un poder enorme y quizá hubiera sido otro entendimiento. A mí me parece que perdimos una oportunidad ahí. Vamos a ver ahora las reacciones del gobierno mexicano, pero a mi juicio ha habido omisiones importantes de parte de la Cancillería, ¿no? Claro, parece que el tema migratorio es muy difícil de frenar aún con estas medidas. Ayer se suspendió la plataforma que permitía hacer los trámites de asilo y lo que decidieron algunos migrantes fue comenzar otra vez estos recorridos por México para tratar de llegar a la frontera y pasar de alguna manera. ¿Qué medidas se van a encontrar o qué es lo que podemos pensar que va a ocurrir si intentan cruzar? Bueno, habrá que verse, la verdad, habría que ver la autoridad que está planeando, pero en la mente de Trump desearía que esta presión arancelaria y de multitemas hacia México derivara en que selláramos la frontera sur con Centroamérica, ¿no? Es decir, volver a mandar la Guardia Nacional, tratar de impedir el paso de estas comunidades migrantes. Yo creo que está en la mente de Donald Trump, ¿no? Quizá eso lo vayamos a ver, pero no olvidemos que estamos frente al país más poderoso Claro. del mundo, con un liderazgo pues bastante rígido, bastante agresivo. Somos soberanos, sí, somos un país soberano, ejercemos nuestra soberanía. No va a ser tan fácil, pero el presidente Trump está haciendo lo suyo, presionando a México para entregarle a su base electoral lo que le prometió. Entonces, él no va a parar y pues México tiene que estar muy atento y muy proactivo pues, para mitigar los impactos de esto que pues ya es una realidad, Sonia. A mí me parece a veces también un poco patético que en México se piense que no va a pasar nada. No, o sea, yo creo que sí hay que ser muy conscientes, no tener obviamente el tema de la alarma como cosa de vida, ¿no? Pero sí estar muy atentos de que esto es una realidad, que la realidad cambió para siempre
y que tenemos que actuar en consecuencias, incorporar estas perspectivas, no padecerlas, sí defendernos, firmeza, pero vamos, muy conscientes de qué está pasando, ¿no? Claro, porque además, Rodrigo, hay medidas que serán más severas que pues simplemente tratar de frenar el ingreso, ¿no? Está también lo que ocurrirá con quienes ya están en suelo estadounidense e incluso con quienes tenían estatus que parecían mucho más cómodos. Hablaba, por ejemplo, Trump de la suspensión del derecho de suelo para los nacidos, hijos de otras nacionalidades nacidos en territorio estadounidense. Mira, totalmente de acuerdo con lo que dice Sonia, y eso hay que estar muy, muy atentos, y no nada más eso, sino el trato hacia el otro, hacia el que habla español, hacia el moreno. Mucha gente con Trump se está empoderando aquí en Estados Unidos. Digamos que ha habido mucho xenófobo de closet por muchos años, por llamarle de una manera, y hoy obviamente están empoderados, ¿no? Y no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, sí vamos a ver conductas en ciertas zonas de Estados Unidos, pues bastante xenófobas, y eso también afecta obviamente la relación social entre varias comunidades aquí en Estados Unidos. Vamos a ver, o sea, es muy lamentable todo esto, hay que lidiar con esto, pero es parte de la nueva realidad política en Estados Unidos. Claro, hay quienes sostienen que quienes están en suelo estadounidense tendrán derecho a procesos legales. Sin embargo, esto también dependerá desafortunadamente de la voluntad, ¿no?, del gobierno. Sí, así es, mucho va a estar sujeto a la voluntad del gobierno y va a haber muchas acciones pues escandalosas, Y ¿no? violatorias Porque, de derechos humanos, ¿no? Seguramente veremos muchas acciones de violatorias de derechos humanos. a ver, absolutamente, y es lo que más me preocupa, porque en todo este ardid de tener imágenes, de estar purgando Estados Unidos de criminales, de gente indocumentada, lo que sea, pues ahí se van a llevar a mucha gente encima, ¿no? Va a haber, yo seguramente, algunas acciones muy lamentables de violación de derechos humanos. Claro. Oye, y en el tema comercial, para entrar un poquito más al detalle de lo que podría ocurrir, hablabas de las afectaciones para las empresas de los tres países que forman parte de este tratado del libre comercio. Y bueno, ¿por qué puede Donald Trump de esta manera imponer aranceles y qué significarán? Bueno, a ver, la realidad económica del comercio entre Estados Unidos y México es enorme. 800,000 millones de dólares el año pasado, incrementos del 27% de inversión extranjera directa. 6 estados de Estados Unidos dependen de México como principal mercado de exportación. 21 estados de Estados Unidos, su segundo mercado de exportación importante es México. Es una realidad económica que nadie frena, pero que obviamente está sujeta a las políticas arancelarias y al acuerdo de libre comercio que está firmado desde hace ya varias décadas. Por supuesto que Trump está utilizando, repito, el tema de las amenazas de tarifas arancelarias para obtener mayores acciones para frenar fentanilo y para frenar la migración ilegal. Ahí el tema es cómo lo va a hacer Trump. Esta agencia que mencionó ya en sus acciones ejecutivas puede ser el primer instrumento y poco a poco ir por sector imponiendo estas medidas arancelarias precisamente como método de presión y llegar obviamente a la revisión que él ya le está llamando renegociación del acuerdo libre comercial en mejores posiciones de ventaja para Estados Unidos. Tampoco se va a dar un balazo en el pie Estados Unidos, hay muchos intereses económicos que podrían ser afectados, pero obviamente en el ánimo de obtener mejores ganancias de esto, está presionando con el tema arancelario, lo está haciendo y lo va a hacer, hay mucha incertidumbre en el sector empresarial. Vino una delegación importante de empresarios mexicanos acá el fin de semana. Yo me veo optimista en ese sentido porque pues el dinero y los negocios suelen ser prioridad para el presidente Trump y más ahora que se espera un gobierno más como de oligarquías.
pues esperemos que las afectaciones sean pues, graduales quizá y con menor impacto para intereses económicos mexicanos, ¿no? Claro que sí. Rodrigo, te agradezco muchísimo, como siempre, que aceptes platicar con nosotros de estos temas. Gracias a ustedes por el espacio, Sonia. Qué gusto saludarlos. Gracias. Es Rodrigo Aguilar, integrante del Consejo